Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga a todos. Espero que desde sus casitas todos estén bien. Quiero decirles que los extrañamos bastante y extrañamos poder dar las clases en la iglesia y pues primero Dios, con la ayuda de Él, muy pronto vamos a volver a tenerlos en sus salones. Como verán, el día de hoy estoy en el salón de 6 a 8. Estoy aquí grabándoles este video para que ustedes desde su casa puedan recibir la clase del día de hoy. Como ya han visto, ya hemos aprendido varias historias acerca de la Biblia de niños que Dios llamó desde muy pequeños. Hemos visto cómo Dios ha levantado sus grandes siervos. Hemos visto que desde pequeños ellos traían el llamado de parte de Dios. Y el día de hoy yo les traigo una historia que yo sé que les va a gustar mucho a ustedes porque es bastante bonita y podemos aprender mucho acerca de esta historia, especialmente porque cuando Dios pone la mirada en alguien, aunque esa persona aún no haya nacido, ya está predestinada para los caminos del Señor. Esta es la historia que vamos a leer el día de hoy o vamos a estar aprendiendo el día de hoy. La historia la pueden encontrar ustedes en Segunda de Reyes 22:1, 23 y 20. Segunda de Crónicas 34 y 35. Pues hace muchos años en el pueblo de Israel existía un rey que no era bueno. Este rey se llamaba Jeroboam. Él hacía muchas cosas que no estaban bien delante de Dios. Él era desobediente. Todas las cosas que Dios había decretado que el pueblo no tenía que hacer, este rey las hacía. Y una de las cosas más aborrecibles para los ojos del Señor era de que el pueblo se inclinara hacia otros dioses. Y esto mismo era lo que hacía este rey. Este rey adoraba a muchos dioses. Él era un rey idólatra. El pueblo de Israel en aquel tiempo, la Biblia dice de que subía hacia Jerusalén a orar al templo. Entonces este rey les hizo al pueblo de Israel 2 becerros de oro y les dijo al pueblo que en vez de ir hasta Jerusalén a orar, a pedirle los favores a Dios, que mejor se los pidieran a esos 2 becerros de oro, porque ellos también podían saciar las necesidades del pueblo. Eso era una gran equivocación. Y él logró confundir a mucha gente. Mucha gente le hizo caso y empezaron a adorar a estos becerros de oro. Entonces este rey, como él adoraba muchos dioses, en aquel entonces había infinidad de dioses, y en una ocasión él estaba adorando a un dios falso. Y vino un hombre de Dios y le dijo que de la casa de David iba a nacer un hombre, iba a nacer un niño, que Dios lo iba a levantar y iba a destruir todos los dioses, todos los templos paganos que este rey había construido. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 3:2. Ahí podemos ver cuando este hombre de Dios llegó al altar y le dijo al rey que iba a nacer un hombre de la casa de David que iba a destruir todos esos dioses y todos esos templos falsos que él había construido para confundir al pueblo de Dios. Pero pasó tiempo para que la palabra del Señor fuera
fuera realizada, pasaron alrededor de 300 años. En esos 300 años el pueblo de Dios sufrió mucho, muchos se confundieron a causa de este rey desobediente, de este rey malo, de este rey idólatra. Y después de los 300 años la palabra de Dios se cumplió. Nació un niño muy especial que desde 300 años atrás Dios lo había escogido y ya Dios tenía un plan perfecto para él. Entonces aquí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestro estudio del día de hoy. Como ya les dije, lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes 22, capítulo 22 y en el capítulo 23. Ahí van a encontrar ustedes la historia de este niño que dice que cuando él tenía 8 años, él tenía a su padre, y el padre en ese entonces era rey de Israel también, pero también era un rey malo, también era un rey desobediente. Entonces la Biblia dice de que los mismos empleados del palacio asesinaron a este rey, porque era un rey malo, pero también ya eran los planes de Dios, quitar a este rey y sentar en el trono al rey que sí iba a hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, cuando los empleados del reino matan al rey que estaba, que era el padre del niño que había nacido, en ese momento el niño se sentó en el trono. En el momento en que el niño empezó a reinar, fue cuando el niño tenía 8 años de edad. El nombre de este niño es Josías. Este fue un niño que desde los 8 años, cuando murió su padre, fue elegido como el próximo rey de Israel. Aunque era un niño pequeño, imagínense, un niño de 8 años es muy pequeño para tener que hacer las tareas, tener que lidiar con un pueblo enorme, mas sin embargo Dios lo tenía él calificado, lo tenía preparado para poder él ser el rey de Israel. Yo me imagino que para este niño no fue fácil, porque él quería jugar, él quería salir a divertirse con los demás niños, él quería hacer una vida de niño. Pero él tenía una misión de parte del Señor. Y a esa edad él tuvo que sentarse en el trono, él tuvo que ponerse ropas reales. Ustedes saben, las ropas de los reyes de aquellos entonces eran unas ropas muy hermosas, unas telas preciosas, casi siempre usaban capas, se ponían una corona en la cabeza. Así es de que este niño empezó a dirigir al pueblo de Israel. Increíblemente, un niño con 8 años tomó la decisión de hacer lo correcto ante Dios. Sus antepasados ya habían sido reyes de Israel. El padre había sido rey, el abuelo había sido rey y el bisabuelo también había sido rey. Pero el padre y el abuelo habían sido reyes malos, habían sido reyes que no obedecieron el mandato de Dios. Mas sin embargo, su bisabuelo, el rey Ezequías, él sí fue un rey bueno. Dice la Biblia que él fue un rey tan bueno que oraba a Dios, y Josías, él escuchó que eso hacía su bisabuelo. Entonces él quiso ser un rey bueno, así como lo fue su bisabuelo. Entonces Josías él oraba al Señor, porque él quería que el Señor siempre lo guiara por lo que las cosas buenas que Dios quería y cómo él tenía que guiar al pueblo. Entonces
mientras él más oraba, él en su mente recordaba y pensaba de que la ciudad estaba llena de altares falsos. Acuérdense de que hace 300 años existió un rey malo que llenó el pueblo de Israel de ídolos falsos, de templos falsos. Entonces cuando Josías acuérdense que él empezó a reinar cuando tenía 8 años nada más, cuando todavía era un niño. Pero cuando ya él tenía 8 años en el trono, entonces estamos hablando de que ya él, para ese entonces, él tenía 16 años. Entonces cuando él tuvo 16 años, él empezó a buscar más al Señor. Lo empezó a buscar en oración, empezó a consultar a los profetas de Dios, los profetas leales a la palabra del Señor, a los mandatos del Señor. Entonces, a la edad de 16 años, Josías decidió que él iba a destruir todos los templos y todos los dioses falsos que hace años el rey Jeroboam había hecho para que el pueblo adorara a esos dioses falsos. Acuérdense que en el principio yo les conté a ustedes de que vino un sacerdote cuando Jeroboam, el rey malo, estaba rindiendo culto a uno de estos dioses falsos. Vino un hombre de Dios y le dijo a Jeroboam de que de la casa de David iba a nacer un hombre, que este hombre iba a destruir todos los templos paganos y todos los dioses falsos que él había hecho para que la gente adorara. En aquel entonces la gente o los reyes hacían imágenes de barro. Habían veces que hacían imágenes de animales y se las presentaban a la gente para que la gente los adorara, porque la gente tenía una necesidad de seguir un Dios, pero muchas veces la gente se equivocaba al seguir dioses falsos. Pues Josías, a la edad de 16 años, empezó a destruir todos estos templos, a destruir todas estas imágenes falsas y a tratar con la gente del pueblo, a hacerles entender de que Dios hay solo uno y que Él está en el cielo y su nombre es Dios de los ejércitos. Como hemos hablado muchas veces, que al Señor lo conocemos por muchos nombres, lo conocemos como Jehová, Dios de los ejércitos, el León de Judá, pero la mayoría lo conocemos como Jehová. Entonces Él es el Dios de Israel y es el Dios de nosotros. Así es de que el trabajo de Josías de destruir estos templos no fue un trabajo fácil, no fue un trabajo que duró 5 meses, que duró 1 año. Este trabajo de Josías duró 10 años. Él empezó a destruir estos templos cuando él tenía 16 años. Él duró 10 años destruyendo todos estos templos paganos y terminó a la edad de 26 años. Pero el reinado de Josías no terminó allí. El reinado de Josías siguió. Él reinó por 31 años en el pueblo de Israel. Mientras él reinó, no solo destruyó los templos, no solo destruyó las imágenes que adoraban, sino que también la Biblia habla de que él también celebró la Pascua. Y también habla sobre un hallazgo muy especial o sobre un hallazgo muy importante que sucedió en la historia del rey Josías. Dice que una vez él también restauró los templos, el templo de la casa de Dios, porque en aquel entonces
la gente había dejado de ir a Jerusalén a orar porque tenían los becerros de oro y aparte de eso tenían otros dioses falsos. Entonces ya ellos ya no iban a Jerusalén a orar, sino que ya ellos lo hacían, incluso hasta compraban pequeñas imágenes, pequeñas estatuas, se las mantenían en sus casas. Entonces la casa de Dios, el templo de Dios estaba abandonado, entonces estaba destruido. Entonces Josías también restauró el templo de Dios. Y dice que mientras los obreros estaban construyendo, estaban reparando el templo de la casa de Dios, encontraron un rollo. El rollo en aquel entonces, hemos hablado con ustedes, les hemos enseñado de que en aquel entonces los escritos no los entregaban o no los entregaban como, por decirlo así. Los libros no eran hallados así como nosotros ahora sabemos que un libro lo presentamos de esta forma. En aquel entonces no era así. En aquel entonces lo que se encontraban eran pergaminos, eran rollos que se presentaban de esta forma. Era un rollito así. Y aquí tenían un sello, normalmente era el sello del rey o era el sello del escriba que había escrito ese documento. Entonces ellos encontraron ese documento, era un libro, pero era en forma de rollo, era un pergamino enrollado. Entonces el sumo sacerdote encontró el documento, el sacerdote Hilcias, y él se lo entregó a Safán, uno de los sacerdotes también. Safán era un sacerdote del palacio y él leyó, este sacerdote Safán fue quien leyó las palabras que estaban escritas en ese documento. Entonces ahí se dieron cuenta de que ese documento era el libro de la ley de Dios. Entonces, cuando Josías, siendo rey, escuchó lo que decía el libro de la ley de Dios, en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel recibía una noticia muy triste, muy dolorosa, se rascaban las vestiduras. Eso era una forma de presentar de que tenían el corazón roto por lo que estaban escuchando. Y eso mismo fue lo que hizo el rey Josías. Él rasgó sus vestiduras al enterarse de que en ese libro estaba escrito de que Dios iba a traer un gran castigo contra el pueblo de Israel, porque había sido un pueblo desobediente, había sido un pueblo que se había ido detrás de dioses falsos, habían ido a adorar a templos paganos, y cuando él escuchó esto, él se puso muy triste y él empezó a orar, y en sus oraciones él preguntaba qué iba a pasar con él, qué iba a pasar con la gente de su país, con la gente de su pueblo. Fue algo que a él lo turbó mucho porque él, todo este tiempo, él había andado en rectitud delante de Dios. Entonces él amaba a su pueblo, él amaba el reinado que él estaba llevando. Entonces, en Judá, donde reinaba él, había una mujer profetisa. Las mujeres en aquel entonces, tanto las profetisas eran personas que transmitían mensajes de parte de Dios al pueblo, o muchas veces alguna persona en especial iba hacia ellas y les contaban y les pedían de que oraran, y mediante la oración Dios contestaba la petición de aquellas personas. Entonces esta profetisa le dijo al rey de que era verdad, de que lo que decía en el libro de Dios, en la ley de Dios, era de que Dios iba a traer un castigo al pueblo, pero ese castigo
iba a pasar después de la muerte del rey. El pueblo iba a ser castigado por ser rebelde, por ser desobediente, pero eso el rey no lo iba a ver. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios cuida y cómo Dios, cuando tiene un trato especial con uno, no permite que nuestros ojos vean las cosas malas que Él va a traer cuando somos desobedientes. Él siempre tiene un trato con cada uno de nosotros. Así es de que mientras Josías escuchó de que el pueblo iba a ser castigado, él decretó algo muy importante. Él decretó de que toda la gente del pueblo de Israel, todos, porque él quería la salvación para el pueblo. Él quería que Dios no castigara a su pueblo. Entonces él decretó, él mandó a llamar a toda la gente, entre ellos venían niños, venían adultos, venían ancianos, venían hombres, mujeres, de todas las edades. Todo el pueblo vino y escucharon las palabras de la ley de Dios. Entonces Josías pidió de que se decretara y que todos los del pueblo de Dios prometieran obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y todo el pueblo lo hizo. Ahí escucharon las voces de los niños decir: prometemos obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos. Como también se escucharon las voces de gente adulta decir: prometemos y obedeceremos cumplir los mandamientos de Dios. Y esto es algo muy bonito, porque Dios siempre nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de obedecer. Esta historia que les estoy contando habla de la obediencia, habla del arrepentimiento, porque el pueblo se arrepintió. El pueblo se arrepintió, y dice que al terminar de Josías este decreto y él haber logrado que la gente se comprometiera a respetar, a obedecer y a cumplir los mandamientos de Dios, dice que él fue un rey completamente feliz, y él murió y su reinado nunca tuvo calamidad. Su reinado fue un reinado exitoso, pero esto pasó porque él era un hombre obediente. Desde que él nació, él fue un niño obediente. Recuerden de que cuando él se sentó en el trono tenía 8 años. Él bien pudo haber dicho: oh no, yo no quiero reinar, yo quiero ir a jugar con mis amiguitos, o yo quiero estar haciendo cosas de niños. No, él pudo haber dicho: no, yo no quiero hacer las cosas que hace un adulto. Pero él tenía algo especial de parte de Dios, y eso es algo que hemos tratado la manera de transmitírselos a ustedes con estas clases que les hemos estado trayendo. Queremos que ustedes sepan de que Dios llama a los niños también, y lo importante es de que cuando escuchamos la palabra de Dios, en la palabra de Dios tenemos que saber de que en la palabra de Dios ahí encontramos el éxito de nuestra vida. Así es de que lo bonito de esta historia, niños, fue que el pueblo pudo salvarse porque el pueblo se arrepintió y el pueblo decidió obedecer. Gracias al rey que tuvieron, gracias al rey que se preocupó, y cuando él escuchó del castigo, él buscó la solución. Y la solución fue que todo el pueblo tenía que arrepentirse, y todo el pueblo tenía que comprometerse a obedecer y a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y esa ley de Dios
es la que todavía está vigente hasta el día de hoy, con ustedes, conmigo y con todos los que estamos en este mundo. Tenemos que ser obedientes y seguir la ley de Dios. Tenemos que tratar la manera de que si hacemos cosas malas, existe el arrepentimiento, existe el perdón, y nuestro Padre Celestial, que está lleno de amor, nos ha de perdonar, pero tenemos que comprometernos en ser hijos obedientes ante Él. Esta historia a mí me gustó mucho cuando la leí, porque habla de que las promesas y los pactos de Dios se cumplen. El rey Josías hizo un pacto con Dios. El pacto fue de que todo Israel le iba a servir y no se iba a volver a equivocar al seguir dioses paganos. Dios hizo el pacto con ellos y Dios cumplió lo que el pacto. Dios no destruyó el pueblo de Israel. Y esto es algo muy bonito, niños, porque aprendemos de que cuando queremos hacer las cosas bien, si nos esforzamos, lo podemos lograr. Yo espero de que estén aprendiendo acerca de estas historias. Traten la manera de estudiar un poquito más acerca de ellas. Como les dije, en las cartas Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera, Segunda de Crónicas, ahí ustedes pueden encontrar la historia de algunos reyes de Israel, y ahí ustedes podrán darse cuenta de que hubieron muchos que hicieron cosas malas, pero también hubieron muchos que hicieron cosas buenas, y entre estos reyes que hicieron cosas muy buenas está Josías, el niño que de los 8 años fue rey. Y yo espero, niños, de que estén aprendiendo bastante, que pongan atención, que repasen las clases, y quiero que sepan de que así como Dios llamó a aquellos niños de aquel tiempo, también sigue llamando niños en el tiempo de hoy. Por eso sean obedientes a sus padres, lean la Biblia, recuerden de que ese es el libro de la ley de Dios, la Biblia. Ahí ustedes van a encontrar el camino perfecto para tener una vida limpia, una vida bonita delante de Dios. Y yo sé que cada vez que ustedes se tratan la manera de buscar el camino de Dios por medio de su palabra, yo sé que Dios desde el cielo se agrada de eso, porque a Él le agrada que nosotros lo busquemos. Él nos busca, pero se agrada más de que nosotros lo busquemos a Él. Así es de que esta ha sido la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que, como ya les dije, que estén poniendo atención. Y quiero decirles de que estamos tratando la manera de ver cómo podemos reabrir nuestras aulas en la iglesia para que ustedes también puedan recibir su clase acá. Y si no se puede, pues yo espero que estén pendientes a los videos que sus maestros traen o que yo les traigo. Es importante que ustedes sigan escuchando la palabra del Señor, que sigan investigando, que sigan escudriñando la Biblia, porque allí está la salvación, ahí está el éxito de su vida espiritual. Y esto ha sido todo por hoy, niños. Los quiero mucho, los extraño y espero verlos pronto. Que Dios me los bendiga a todos. Adiós.